Felicidades, presidente del Centro Riojano y amigos, porque en el fondo, como decía aquí el maestro del actor que estaba allí, decía, cuando nos convoca Roberto, esto es como la selección, hay que ir, o estás lesionado o vas. Y cuando Roberto Rivera nos convoca, y además en el Centro Riojano, pues hay que venir a hacerle todos los honores, sobre todo con un libro, claro, el último que yo descubro, más allá de que era conocido, por supuesto, el Centro Riojano de Madrid, pero cuando yo realmente descubro a este personal tan magnífico que hay aquí, fue precisamente cuando tuve el honor de presentarle República, una historia ambientada en la Roma clásica y que además luego fue una obra de teatro maravillosa. Yo conozco a Roberto de Mérida, del Festival de Mérida, es decir, que tiene muchas aristas de artista en el que yo tengo el honor de conocerlo y aquí es donde mi bautismo como presentador de su arte, ¿no? De su novela. Pero claro, este libro es totalmente diferente a lo que habitualmente nos tiene acostumbrado Roberto. Luego he de decir que gracias también a ese primer día tengo el gran placer de conocer a su hijo, que está por allí, es muy tímido, pero que apunta maneras, como se dice también en fútbol, y que yo te digo, Gabriel, que vas a dar que hablar en el mundo del periodismo, porque aparte es una persona, ha heredado del padre todo el arte, pero sobre todo la inquietud. Soy periodista, pero me interesa la filosofía, ya está, lo tenemos ganado para la causa, es decir, ya está, este es de los nuestros, como decía Scorsese. Bueno, pues como decíamos, Roberto nos convoca para el gran salto lejos del nido, donde además de que la edición de Sin Índice es maravillosa, es un libro atípico, como recordaba Miguel Hermoso, uno de los grandes actores que tenemos en nuestro país. Es un poquito como El Principito, también tiene una parte de filosofía para adultos, pero también con el espíritu del pequeño, de ese niño que todos llevamos dentro. No en vano hay algunos episodios como el de Mafalda absolutamente maravillosos, pero también es una reflexión sobre la libertad, básicamente. Yo al leerlo me he dado cuenta que lo que nos transmite con estos relatos, Hermano Lobo, El Cid, el Capitán Garfio, Mafalda, el chico del monopatín, qué honor tener aquí a Joaquín y a su esposa, que, bueno, pues nos han dado aquí una muestra de... Me emociono porque yo tengo la mala suerte de que el día en que él muere me toca a mí dar la noticia. Esa noche empieza, ese sábado fatídico, empieza en el canal 24 horas con una fiesta. El Real Madrid acaba de ganar la Champions. Yo presento a las 11 de la noche, excepcionalmente, ese sábado no me tocaba estar, pero confiaba el director en mí y me dijo, pues es el que está, no tiene ni idea de fútbol y la va a meter la gamba, así que ven tú, no te importa, es media horita, pero el espectador del canal 24 horas también merece, aunque no tengamos los derechos, por lo menos un poquito de fútbol, ¿no? Y si el Madrid gana la Champions, pues haremos celebración. Bueno, pues empieza así, yo estoy muy informal vestido, dando la información, nos vamos a Glasgow, y de repente por el pinganillo, pues ha pasado algo en Londres, a negro, como se dice en el término televisivo, la celebración, que parece que es algo grave lo que pasa en Londres. Y desde ese instante, 11:30 de la noche, hasta las 6 de la mañana, yo vivo intensamente lo que está pasando en Londres, con toda la seriedad y rigor que requiere un canal público, porque había mucha gente que estaba esperando información que damos, porque ¿quién no tiene un amigo, un familiar en Londres? Y entre esa información, lamentablemente, pues digo que ha fallecido un chico español, en fin, toda la historia que ustedes conocen. Desde ese momento yo sigo por Twitter al señor Echevarría y veo con la humanidad, con la entereza que lleva, pues algo tan duro como esto, y por eso, de verdad, es un honor para mí estar aquí y conocerle en persona. Y sobre todo, pues quería decirle que esa noche nos unió amistosamente algo tan doloroso, pero que desde arriba nos está viendo y nos está bendiciendo, ¿no? Bueno, vamos al libro, El Gran Salto, Lejos del Nido. Yo quiero que hablen los protagonistas.
porque aquí tenemos a grandes intérpretes, al autor, y hay autoridades y el propio presidente. Así que yo me limito a decir que me ha encantado el libro, me lo he leído no solamente con la visión de un amigo, sino también como de un voraz lector que me presumo que soy, y me ha sorprendido tanto. Estoy leyendo una novela, he parado una novela sobre la violencia en Colombia, y esto es un soplo de aire fresco precioso, donde además está escrito con una intensidad. No sabía que escribías tan bien. Claro, lo último es República, y desde aquí ya tenía República o Aquiles, ¿no? Que no tiene nada que ver. Y de repente esta joyita, que es un regalo de Navidad precioso que nos ofreces, y que tiene esos relatos tan intensos. Además está los Beatles, en fin, está Mafalda. Es que nos toca a todos un poquito, ¿no? También la vena sensible, pero también el Cid, como decía antes, el Mano Lobo, en fin, relatos muy bonitos de una persona que quiere ser libre, de una persona transformada en pájaro, que vuela y que tiene frases para ir subrayando y como apropiándome. Yo las diré en el programa. Como dice mi amigo Roberto, lo soltaré, que Pedro Ruiz lo hace mucho, suelta una frase, como decía aquel, las tiene todas anotadas, y le queda bien, Bueno, pues vamos a hablar un poquito del libro, pero sobre todo quería aprovechar que están aquí autoridades importantes y sobre todo muy amigas, ¿no?, de Roberto. Así que voy a dar paso, si son tan amables, de subir al presidente del Centro Riojano de Madrid. Voy a decir de Rubí, porque es que yo soy de Rubí, y como esto es una joya, el Centro Riojano de Madrid, se me escapa Rubí, no, de Madrid, por supuesto. José Antonio Pérez, y además él va a dar paso a las autoridades, va a hacer de maestro de ceremonias. Tuve el honor también de estar hace poco aquí el día de San Millán, que es para mí un honor. Yo soy medio riojano ya, y no solamente porque consumo Rioja y me encanta, sino porque habéis tenido a bien de adoptarme aquí en el Centro Riojano, y por eso cuando tú me llamas, como el bolero, lo dejo todo. Fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Moisés, y bueno, gracias por tus palabras y de tenerte como un auténtico referente aquí en el Centro Riojano de Madrid, y que, como bien comentas, cada vez que te llamamos no dudas en venir a este prestigioso lugar para servir a esta casa y presentar los numerosos actos que tenemos aquí, y aquel acto tan importante como tuvimos de la presentación de los libros del acto de San Millán. Y me congratula nuevamente tener que presentar, tener un acto aquí en el Centro Riojano de Madrid de la presentación del último libro del jarrero del riojano Roberto Rivera, El Gran Salto. Y que ya son unos cuantos, Roberto, y el Centro Riojano se ha convertido en un auténtico pues icono para ti, y nosotros nos engrandece, ¿no?, el que vengas cada vez que lanzas un libro para presentar. Y cómo no nos podemos olvidar que hoy es un día grande, y porque contamos con la presencia del consejero de Cultura del Gobierno de La Rioja, don José Luis Pérez Pastor, al cual agradezco en representación de los socios de la Junta de Gobierno su presencia aquí en el Centro Riojano. Al igual que a Roberto Iturriaga, el director de Cultura, muchas gracias a ambos por venir al Centro Riojano a esta presentación. Y como no, saludos a la familia Echevarría, que ya nos pusimos en contacto hace unos días, y también un auténtico honor el poder charlar por teléfono con usted y ahora ya conocernos en persona. Así que, y como no me puedo olvidar a Judith Arteaga, que también, como he comentado antes, te has convertido ya en una de las personas de la familia aquí en el Centro Riojano, y vuestros libros son aquí presentados ya cada vez que hay una presentación de Sin Índice. Vuestra presencia es latente, ¿no? Así que no me quiero dilatar mucho más en esta presentación, teniendo al consejero de Cultura aquí a mi lado. Y José Luis, un placer tenerte con todos nosotros, y bienvenido a tu casa en Madrid, el Centro Riojano de Madrid. Buenas tardes a todos. La verdad es que es una tarde muy especial, porque no todo el mundo puede decir que en una tarde le ha dado la mano a un embajador,
como lo es este centro de La Rioja, porque las demás regiones tienen aquí casas y demás, pero La Rioja tiene una embajada, que es el centro riojano desde la propia entrada. Entonces, muchas gracias, José Antonio, por todo lo que hacéis desde el centro riojano. Casualmente ha sido la primera visita oficial que tenemos, aunque nos conocemos desde hace años, porque llevamos años sudando la camiseta en pro de la riojanidad, ¿verdad? Y nos conocemos pues como La Rioja todos. Pues os agradezco a ti y al resto del equipo, a Gloria, que la quiero como una familiar también que lo es, por toda la labor que hacéis, por siempre disponer de un lugar de La Rioja aquí en Madrid para lo que haga falta, que se revuelven las salas, se abren y se cierran puertas, lo que haga falta. Efectivamente, el Día de San Millán es muy especial. He tenido la suerte de vivirlo aquí en algún momento y para mí ha sido también algo muy extraordinario. Pues coincides con gente que luego a lo mejor se va también, como es el caso, ¿verdad?, de una, bueno, yo con una señora que luego ya no está entre nosotros y que siempre la recordaré aquí. Cuando me acuerdo de ella siempre la recordaré aquí, que es la señora del señor Revuelta. Sí. El señor Revuelta, con ella, con Luisa, y tuvimos una charla muy agradable y siempre la recuerdo aquí en este salón. Es muy curioso. Como digo, no todas las tardes se puede estrechar la mano de un embajador, de un magnífico amigo como es Roberto y de los padres de un héroe como son los señores Joaquín y Ana, que además los nombres son maravillosos, ¿verdad? Joaquín y Ana. Ahora que se acercan las fechas navideñas, pues todo también tiene un significado. Yo estoy honrado de conocerles y es algo que siempre me voy a acordar de ello. Dicho sea todo esto, solo quería acompañar la presentación de este libro pues con una anécdota personal. Cuando siempre en los cursos, ¿verdad?, estos que damos y que nos dan de hablar en público, dicen, haga lo que hagas, cuenta una historia. Y es que las historias llaman a otras historias. Y cuando me he acercado a este conjunto de textos poéticos, de los cuales diré también dos cosas, me acuerdo cuando, durmiendo a mi hija una noche, siempre tocan dos cuentos de rigor, uno en español y otro en inglés, y si no hay cuento, hay guerra, hay guerra. Después de contarle los dos cuentos, la bandida de ella, la mayor, me dice, papá, ¿qué pasa, hija? ¿Cuándo voy a aprender a volar? Como diciendo, yo ya sé leer, yo ya sé hacer una serie de cosas, pero el tema de volar, no me habéis apuntado ya al curso de iniciación, ¿o cómo va esto? ¿Cuándo voy a aprender a volar? Entonces, claro, en esos momentos tienes que recomponerte, sacar la batería de autoarranque para volverte a dar, y decir, ya hablaremos de eso, hija, y atada para adelante, ya esperando que la niña se esté refiriendo a otras cosas, ¿no? ¿Cuándo voy a aprender a volar? Pues efectivamente, este libro habla de volar, y habla de la forma de escribir de una persona como es Roberto, que yo alguna vez le he dicho, oye Roberto, ¿te atreves con esta palabra aquí? Con esta palabra de más de 4 sílabas. Dice, pero ¿por qué no, José Luis? La literatura tiene que ser siempre lo más alto. Y es que esa es la actitud de Roberto, no agachar la cabeza cuando escribe. Si él piensa que una palabra tiene que estar ahí, es que va a estar ahí, y no tiene concesiones a la galería, ni piensa en si este texto va a ser más vendible o menos vendible, porque todo eso le da igual, porque él lo que quiere es una expresión auténtica de cómo él siente la literatura. Y curiosamente, cuando lo hace así, es cuando más auténtico es, y cuando más, en lugar de echar al lector, que es un poco el primer consejo de editor de medio pelo, como es el caso, oye, ¿por qué no cambias esto? Y dice, pues ¿por qué no? No, pues ya está. Es uno de los posibles diálogos entre editor y autor es ese, ¿no? Es un diálogo que se repite mucho. Pero es que en su caso consigue no solo no echar al lector, sino ayudarle precisamente a volar. Es decir, los textos de Roberto nos elevan. Salimos mejores lectores cuando los leemos. Y desde luego que mejor que El Principito, ¿eh? Yo siento disentir, pero es una de las obras más sobrevaloradas de la historia y creo que lo que esconde es un gran vacío en su interior. Un gran vacío. No había elefante, no había sombrero, no había nada. Es la gran nada, El Principito. Esto, sin embargo, es un libro que se ve que hay un pulso detrás, un pulso por contar las historias que al autor le interesan de la manera en que le interesan. Y si eso viene acompañado, no de bisoñez, sino de solvencia técnica, como es la de quien ha tenido que redactar muchas páginas a palabras contadas, a palabras tasadas, a veces con la urgencia de cumplir con la entrega, pues eso no puede salir mal. Eso no puede salir mal. En un autor novel es la receta para que todo salga mal, pero en alguien que sabe lo que hace, porque bueno, Roberto, alguna cana ya peinamos, ¿verdad? Pues el resultado pues es como toda esta biblioteca de obras completas que está haciendo Sin Índice, que también quiero saludar a Judith y a Diego, que los quiero mucho. La biblioteca de obras completas que te estás preparando aquí y que yo ya tengo en un trozo de mi estantería dedicado a Roberto Rivera y que
que sepas que he quitado un libro de Ken Follett, un libro de Ken Follett, que además no lo he guardado en ningún otro sitio, porque al igual que tú lo he dejado por ahí en alguna esquina. Que ni Ken Follett, consejero, ni Ken Follett, ni Saint-Exupéry, que eran de La Rioja, que no. Que no, pero que aparte... Lo que hubieran deseado. Ken Follett era un regalo, no tenía que estar ahí. Pero me ha servido para hacerte más hueco. Así que sepas que en el hueco que deja Ken Follett caben por lo menos 4 libros de los tuyos que son más y mejor. Así que ánimo con el asunto y creo que le podemos ceder la palabra al autor que viene a hablar de su libro. Sí. Más quisiera Ken Follett. Ken Follett bueno, precisamente, gracias, consejero. Señor Pastor, Pérez Pastor, fíjate qué frase tan bonita, al hilo de lo que decía el consejero, acertadamente. Eso sirve para volar, a propósito del monopatín, en uno de los episodios más bonitos y más emocionantes, que es el héroe del monopatín. Y dice el autor, en boca del pájaro: puede que no, lo que te ayuda a volar es dejar de pensar en ti para pensar por encima de todo en los demás. Ser consciente de que formas parte de un universo mucho más amplio de lo que llegaste a imaginar en un principio. Resume muy bien la forma de escribir de Roberto. Efectivamente, bueno, espero que cuando te den el premio Cervantes no vayas a Alcalá de Henares y se haga aquí, porque quiero estar y allí no me llaman. Moisés, lo que no querías ni siquiera hablar hoy. Ah, ya lo sé, pero ante la palabra del consejero... No, tienes que decir unas palabras como autor del libro y sobre todo te voy a ayudar. ¿Cómo surge? Sí, que yo conozco a este hombre y a este hombre le cuesta mucho hablar, con lo bien que escribe. ¿Cómo surge la posibilidad de hacer una novela como esta en un momento de tu vida tan de cambio, tan radical? ¿De dónde sale esa necesidad de abrirte, no bajo apariencia humana? Bueno, yo creo que precisamente por eso el cambio, ¿no? Cuando uno tiene un proceso de ruptura con lo que ha hecho hasta este momento, después de tantos años, y rompe además con la monotonía, porque al final se acaba haciendo monótono, uno pierde estímulo, uno además ve pues, que hay labor que queda en manos de otra generación, de la que viene detrás, y viene fuerte, pues precisamente tiene que volver a regenerarse. Entonces, yo creo que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida saber quiénes somos en realidad y dónde está la esencia de lo que somos después de habernos embadurnado, ¿no?, con tanto barro a lo largo del camino. Yo me encontré con que lo más parecido a lo que yo creía que era un chaval de 16 años, ¿no? Y había textos, es cierto que Precipitó o Juan Salvador Rabiota de Bach, o sea, esos son dos libros que a mí me marcaron cuando tenía 11 años, 12 años, pues de alguna manera me obligaban pues eso, a hacer una especie de ejercicio de introspección para reencontrarme, y me encontré con un niño de 16 años que yo creo que era lo más parecido, no solamente a lo que era, sino a lo que quiero ser. Y esto es lo que se me ocurrió, o lo que salió, porque al final son cosas que pasan por la cabeza y que necesito sacarlas con la impresora y hacerlas realidad. Pues lo que se me ocurrió es precisamente reconducir y regenerar todo lo que era mi esencia, revisando a esa persona que llegó a los 16 años en conocimiento de una primera etapa, que fue desde que salí de casa a estudiar con 11 años a un seminario Claret, hasta que volví a los 18 y ya pues, una persona que ya había realizado un largo recorrido y que había aprendido muchas cosas, porque tuve suerte en ese momento de haber recibido una información y una formación muy interesante y muy especial. O sea que volaste por tu... No, tuve la sensación de que yo a los 11 años me tiraba del nido a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Que era lo que sentía de impulso, ¿no? De la necesidad de hacerme preguntas, porque el libro lo único que consiste precisamente es en alguien que salta del nido, que se atreve a dar ese paso decisivo en su vida, aún asumiendo el riesgo de que a lo mejor no tiene la fuerza suficiente como para poder aletear y sostenerse en el aire, ¿no? Pero sobre todo que necesita hacerse preguntas, millones y millones de preguntas, para tratar de encontrar alguna respuesta. Y de esa manera también pues trasladar esa sensación, ese sentimiento pues a toda la gente que lea el libro, para que ellos también sumen preguntas y para que también ellos se encuentren sus propias respuestas. O sea, es una forma de alguna manera de hacer partícipes a los demás de lo que yo he vivido y lo que yo siento. Me vas a perdonar, tengo que agradecer a José Luis, agradecer a todo el mundo. Yo creo que José Luis en este caso además es que salgo aquí porque me veo la obligación de daros las gracias a todos. Siempre he presumido de que tengo muy buenos amigos. No sé si estoy a la altura, es muy difícil estar a la altura de todos vosotros. Pero bueno, lo de José Luis, como Roberto ahora,
Nunca le consideraré consejero solo, le consideraré por encima de todo amigo. Y yo creo que además él es un gran amigo porque se ha pegado un patinazo en lo que se refiere a valoración, que está muy por encima, cosa que te agradezco, aunque yo seguiré tratando de mejorar para que no tengas ese espacio vacío. Como lo está pasando muy mal, pero primero una última pregunta, porque lo peor que te puede pasar, Roberto, es que un amigo tuyo esté al lado y sea periodista. Sí. Te tiene que preguntar, entonces... No, pero muy rápidamente... Luego empiezo yo. Cuando escribes este libro, lo más fácil a lo mejor hubiera sido enfocarlo como una novela, ¿no? Que es lo que se estila, y sobre todo que tú que tienes una forma, una fluidez a la hora de escribir magnífica, lo decides hacer como relatos cortos con unos personajes muy marcados, como les decíamos antes, ¿no? Pues el héroe del monopatín, o Mafalda, o el Cid. ¿Por qué la estructura de la novela, de este relato, es así y no fluida? Pues como Ken Follett, un autor que empieza ahora. Bueno, pues porque yo creo que, bueno, que es que trataba de abordar muchos campos, analizar muchísimas cosas, y además pretendía hacer cómplice de todo a quienes leyesen el libro. Y entonces lo mejor era recurrir a personajes que forman parte de nuestro imaginario colectivo. Porque al final no solamente se trata de coger y hacerse las preguntas y encontrar respuestas, ¿no? Y de regenerar precisamente todo ese listado con nuevas preguntas que vais haciendo vosotros y nuevas respuestas que vais encontrando, sino que también se trata de que vosotros participéis de ese ejercicio, de que os vais a buscar dentro de vosotros dónde estáis de verdad, dónde está la esencia de lo que siempre habéis sido, porque lo que sois, lo que somos, está ahí dentro. Y entonces la forma de hacerlo era precisamente recordar pues que hubo un momento en el que éramos adolescentes, éramos niños, pero aún así teníamos capacidad para coger, cuestionarnos muchas cosas, hacernos muchas preguntas, tener curiosidad y sobre todo tener inquietud. Te digo yo que tu hijo te ha tomado el relevo perfectamente, ¿eh? Porque es una maravillosa persona y de tal palo tal astilla. Vale, me va a sacar de ruedas. Bueno, pues un fuerte aplauso para el autor, para Roberto. Ahora está la otra parte, es decir, la otra parte es la editorial, sin índice, que es cuando Judith y Diego, Judith, si es tan amable, Judith Arteaga, voy a pedir la palabra también a Joaquín Echeverría, el padre de Ignacio, que esté aquí porque me gustaría muchísimo también que hablaran ellos. Y la primera pregunta que es, suba, por favor. Un fuerte aplauso para Joaquín. Judith, ¿cómo afrontas cuando te viene con este relato como editora? Ya no como amiga, sino, Roberto, que me traes, ¿no? Yo es que me pasa un poco como a José Luis, al consejero, que es que me tiene ganada. Entonces, en cuanto me llegó el manuscrito, de hecho era un primer borrador, no estaba ni siquiera terminado, no llevaba 10 páginas y ya le llamé y le dije, Roberto, ya empezamos con el proceso editorial, así que a mí me pareció un regalo. Bueno, y hay que hacer mención especialmente a las ilustraciones tan bonitas. Y precisamente eso, bueno, me gustaría agradecer primero al Centro Riojano por acogernos siempre en esta casa. Y bueno, aunque suena tópico, es verdad que es que aquí uno se siente como en casa. Yo desde luego así estoy, como si estuviese en casa con la familia, así que muchísimas gracias por hacernos sentir así. Y por supuesto a todos mis compañeros de presentación que vamos, yo creo que no cabe más talento y humanidad en esta sala, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Y bueno, quería contar también que eso, cuando Roberto nos pasó la novela, yo desde el principio tenía claro que la teníamos que editar, pero bueno, quería agradecerle que haya confiado una vez más en nosotros, porque bueno, en la primera novela todavía no lo conocía mucho la gente, ¿no? Pero ya se está haciendo un hueco que va a rellenar estanterías, así que bueno, muchísimas gracias por seguir confiando en nosotros
Además, yo creo que este libro es un regalo de verdad en todos los sentidos, no solo por lo que cuenta, que es maravilloso de cómo está contado, sino también por las ilustraciones. Creo que la edición le hace justicia tanto a la ilustración como al contenido del libro. Y bueno, como anécdota, voy a coger el gancho que ha lanzado el consejero de que hay que contar una anécdota, pues contarles que este libro ya ha empezado el vuelo un poco antes de tiempo, antes de estar editado, porque se acabó de editar estando en los Emiratos Árabes. Nosotros estábamos por proyectos laborales allí y justo se envió a imprenta desde allí, así que acabamos con las correcciones y eso, o sea que el primer vuelo ya lo ha iniciado y esperemos que tenga un vuelo muchísimo más alto. Y bueno, aprovecho desde aquí que mi compañero y editor quería pedirte perdón por lo tiquismiquis que es siempre con las correcciones, pero especialmente en este libro que vamos, reconoce que le tenías que haber mandado a la porra. Así que te agradece enormemente tu paciencia. Habría sido un desastre. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno, Sí. un lujo poder cederle la palabra a la familia. Me gustaría muchísimo, gracias Judith, un fuerte aplauso por esa edición tan exquisita y que bueno, larga vida a este el gran salto lejos del nido que cuenta hoy con un protagonista de excepción, que es Joaquín Echeverría. Bueno, antes he explicado, me han permitido la osadía de explicar de dónde conozco yo la historia del héroe del monopatín, y ahora me gustaría que usted nos explicara cómo llega a ser protagonista de este libro y cómo se pone en contacto con usted, Roberto, de dónde surge esa magia que ilustra ese relato tan bonito, don Joaquín. Roberto Rivera tomó contacto conmigo y me dijo que estaba escribiendo un libro en el cual tenía una participación mi hijo Ignacio. Bueno, yo le agradecí, porque yo agradezco que todo lo que sea darle visibilidad a Ignacio, pues me parece que es bueno, porque puede ser útil para algunos y eso justifica su muerte. La única manera que yo tengo de asumir que la muerte de Ignacio fue buena, que no fue mala, que fue buena, que fue positivo, es porque su muerte está siendo más útil que hubiera sido su vida, y su muerte, su presencia es lo único que lo justifica. Entonces, que Roberto ayudara a que Ignacio siguiera presente, pues yo lo agradecía. Luego me pide que escriba unas palabras, eso ya para mí era otra harina de otro costal. Yo tengo afición a escribir, pero yo no soy un escritor y lo sé. Además soy medio analfabeto, yo soy una persona que se me cuidó mucho en mis aspectos vamos a decir, de estudios de ciencias, y se me descuidó mucho mis aspectos de la parte de letras. Entonces mi afición es escribir, no es la ciencia, pero sin embargo pues esas carencias están presentes en mí. Me encontré escribiendo y unas palabras, hice lo que pude. Al final he descubierto que Roberto me ha hecho bueno, porque en lugar de poner Joaquín Echeverría Alonso, pone Joaquín Echeverría Bueno. Y bueno, eso bien, es una buena oportunidad de sentirse uno bien. Pero vamos, en cualquier caso, bueno, yo he leído el libro, me sorprendió el enfoque, lo he leído varias veces. Y cuando me encontré metiendo una nota, empecé a analizar qué era lo que había leído. Entonces, bueno, he visto valores y contravalores, recoge valores y contravalores. Y a mí me parece que de vez en cuando tenemos que pararnos a pensar. Y este libro ayuda a pensar. Que a Ignacio le haya dado el papel que yo entendí que es el respeto a sí mismo, la fidelidad a sí mismo, yo lo agradezco. Por lo demás, bueno, yo pienso que en la sociedad en la que vivimos, en la que hay mucha información y por tanto muchos caminos de despiste,
el que alguien nos centre a pensar que vale la pena tener valores y pensar en ellos, o pensar en los contravalores que también tenemos presentes, pues es positivo y por tanto a mí me parece que es una aportación útil. ¿Cómo se puede añadir después de esta reflexión? Tengo que decir que llena usted tanto ese que dice usted, esa carencia de semianalfabetismo, lo llena con tanta claridad, con la humanidad que nos llena, que es inmenso el coraje, el valor, y sobre todo también al saludar a Ana, que está llevando algo tan doloroso como la pérdida de un hijo en esas circunstancias, además, con toda la humanidad y entereza que se puede hacer. Gracias por seguir constantemente manteniéndonos vivo el recuerdo de Ignacio, ese héroe del monopatín, que también forma parte como uno de los ejemplos más bonitos de la gran literatura que nos trae Roberto dentro del libro. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso, por favor. Bueno, lo bien que habla este hombre, que me va a quitar el puesto de 24 horas. Está por aquí el autor de las Rafael Pérez, el autor de las... No está, no ha venido. Él se lo ha perdido. Esa viaje es un artista con una proyección internacional y lo tenemos por ahí. Pero había que decir el nombre con todas las letras, porque estas maravillosas ilustraciones enriquecen aún más el texto tan bonito que has hecho, y Judith y Diego habéis hecho un trabajo excepcional que seguro que este libro va a ser uno de los regalos de la Navidad. Como todas las oportunidades que da Roberto de presentar un libro, quiere poner en palabra el texto que él ha escrito, y es que lo nutre con esa sapiencia, como pudimos comprobar los que tuvimos la suerte de ver Aquiles en Mérida o República después en teatro. Y para ello cuenta con dos excelentes protagonistas, una actriz y un actor maravillosos, María González y Miguel Hermoso, que van a hacer una especie de poner sobre las tablas, si se me permite, estos relatos que, oye, pues podría ser una buena obra de teatro en el futuro, o de cine, ¿no? ¿A ti que te gusta tanto el cine? Muchos personajes. Muchos personajes. Yo me pido el héroe del monopatín. Bueno, pues un fuerte aplauso para Miguel Hermoso y María González, que nos van a hacer una lectura dramatizada de uno de los textos. Este es el mío. No es mío. Hay uno que está firmado, este es. Me permitís una cosa, yo he visto patinar a vuestro hijo en la Plaza España de las Rozas, porque he vivido ahí muchos años. Ahí jugaba mi hijo pequeño. Y años después, cuando se convirtió en un héroe, el instituto lo llamaron Ignacio Echevarría, y ahí ha estudiado mi hijo. Y me gusta pensar que lo que habéis vivido se ha transformado en algo que supone un ejemplo para nuestros hijos. Así que muchas gracias. Una forma de crear expectación, ¿verdad? El viaje que me arrastró más al norte de mi norte fue enrevesado, acelerado, tenso, y me llevó al espacio residencial de una ciudad donde bullía la música que convirtió en santo y seña de toda una generación a un cuarteto de chavales desmelenados que chillaban como posesos, aunque lo hiciesen de una forma muy rítmica y armónica. No llegué a encontrarme con ellos,
pero sí con una joven de paso solitario que acababa de ver cumplido el sueño de verlos en acción y canturreaba uno de sus temas, el más melódico de todos. Ayer. Es cierto que me enganchó por completo el rizo de su pelo rubio y una sonrisa de pastel que no conseguía achicar el brillo de sus ojos claros. Y eso me animó a seguir sus pasos hacia un local repleto de sonidos que luego supe eran acordes de piano, acompañamiento de contrabajo y lectura musical de trompeta y saxofón. Aproveché que, al frenar el vaivén de sus caderas trazadas sobre agujas, abrió la puerta como supongo harán las diosas, y su entrada en escena resultó tan cinematográfica como llamativa. Por la rendija de esa escena impecable, antes de que se batiesen las hojas por completo, colé mi pico, el plumón de mi pecho y la cola, dando un salto al frente con las garras para no quedarme sin saber qué me esperaba dentro. Allí la vi, apostada en el filo de la barra, apurando el champán que le llegaba por el borde de una copa de cristal a la que eclipsaba por completo. Y sorprendido al verme descubierto y sin excusa, opté por plantear primero: ¿me perdonará si le pregunto? Claro. ¿Abre la puerta como la cierra? De ninguna manera. La abro para que se cierre sola. Sinceramente, no soy de cerrar puertas a nada. ¿A nada? Por supuesto. A nada. ¿Y si llegado el caso entra por la puerta que ha dejado abierta alguien que no es de su gusto? Ahí la razón por la que la dejo siempre abierta. Llegado, como dice el caso, es mucho más sencillo huir. No había reparado en ello. Es comprensible. Usted parece más de cerrar por prevención. Cierto. Me educaron así. Una pena. ¿Pena? Eso he dicho. Podría darse la circunstancia de que fuera del local y confiado en poder entrar, estuviese el amor de su vida. El gran amor de su vida. Ahora que lo dice, podría ser. Y para su desgracia, no podría entrar. Pasaría por los ventanales de su vida sin que tuviese la más mínima opción de detenerla, o de llamarla, al menos. Pasaría por delante de usted como un destello de luz inalcanzable. Es cierto. Es la otra razón por la que siempre dejo la puerta abierta. No me gustaría desperdiciar oportunidades únicas como esa. ¿Me permite un minuto? Por supuesto. Voy a abrir la puerta del bar. Se ha cerrado sola. Suele ser así. Cuando se inventó la puerta no se hizo para tenerla abierta, sino para poder cerrarla. Me quedé definitivamente sin palabras. Usted, entiendo, es de jazz. Y de pop. Y hasta de rock and roll. Y de blues. También de género chico. Y de ópera. Y de opereta. Y de swing y punk. Pero parece más de improvisar, sobre la base armónica de una composición. Disculpe, humildemente, me he perdido. Trataba de explicarle que en apenas 2 minutos de conversación ya he visto que su privilegiado cerebro construye ideas sobre la marcha, sin parar. ¿Y en eso consiste ser de jazz? Básicamente. Ya, pero... Sí. Es que, en mi modesta opinión, ser solo de jazz me privaría del placer de disfrutar de todo lo bueno que se crea y compone con otros formatos, otros tiempos y ritmos. En realidad, creo ser más de aquello que me gusta que de lo que me puede disgustar. Aunque fuese de jazz y de lo mío, por lo tanto. Porque puede creerme, también he escuchado jazz abominable. Inapelable. No, cuestionable. Es solo una opinión, y habrá muchas, todas igual de respetables y cuestionables a un tiempo.
Estoy por cerrar la puerta. ¿Por qué? Para no perderla. No quiero verla detrás de las ventanas de este bar sin poder detenerla, aunque sea por un instante. Quiero que me ilumine su luz, su forma de pensar. Eso es heavy metal. Pues me veo más en la dinámica de bailar un vals. Es que el vals sí que es de todos y de siempre. ¿Me concederá este baile? Se me estremeció hasta la punta de las plumas y creí estar en el cielo, aun estando sobre el solado de madera de un piano bar donde seguía sonando el traqueteo genial de una banda de blues o de jazz. Fue entonces cuando esperé su abrazo cerrando las 2 cortinillas de mis párpados para disfrutar ese instante mágico. Y cuando me llevé el mayor chasco, o eso creí en un primer momento, de mi vida. Prudence se había volatilizado en mitad del sueño más sorprendente e inolvidable que he tenido. Aunque jamás llegué a aceptar que no fuera cierto. Y decidí creer que estuvo allí, que lo viví, que aquella chica Beatle sigue vagando por los bares donde se reúne la gente que sabe hablar porque está atenta, sobre todo, a lo que escucha. Y al fin y al cabo, al girarme para seguir el vuelo por la puerta que seguía abierta de par en par, me asomé a uno de los espejos que inundaban el local y me quedé perplejo al ver que en uno de mis papos, sobre la tela del plumaje, había estampado el sello del carmín, un beso irrefutable, cierto. Podría parecer toda una frivolidad, pero desde entonces tuve claro que no renunciaría a ninguno de mis sueños y por ellos lucho, aunque sea a contracorriente. A día de hoy es lo que me mantiene vivo. Creer, aunque al mundo le pueda parecer poco menos que imposible. Bueno, después de escuchar estas voces, cualquiera habla. He perdido el habla. Bueno, maravilloso María González y Miguel Hermoso. Por cierto, no se pierdan, si despedimos al consejero que tiene que irse a un acto en el que se iba prudentemente, pero yo ya he hecho nada. Fuerte aplauso. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, decía que no se pierdan si no han tenido la ocasión y si no, repitan, de ver a Miguel en esa joya de Miguel Delibes que es La guerra de nuestros antepasados, que está de gira, que vuelve a Madrid dentro de muy poco, ¿verdad? Teatro de Bellas Artes, y que es un privilegio ver a 2 colosos de la escena como Carmelo Gómez y nuestro amigo Miguel, que llevan más allá del texto de Miguel Delibes a las tablas con una preciosa adaptación teatral que es una joya. Muchísimas gracias. No, él sí que es muy prudente, pero es verdad, es una maravilla. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo porque es que lo único que les animo es a leer este libro tan bonito, El Gran Salto. Agradecer a todas las personas que habéis venido y sobre todo a la familia Echeverría, Echeverría bueno, que ha estado aquí acompañándonos, también la presencia de María y de Miguel, los editores, por apoyar a un escritor que va a dar que hablar porque es pura sensibilidad. Aparte ahora que no está, es una bellísima persona, es una de las mejores personas que he conocido y sí, sigue hablando, que todo lo que nos pida Roberto a su lado siempre. Así que muchísimas gracias y sobre todo al presidente del Centro Riojano y a todo el equipo que lo compone, Gloria también, porque efectivamente nos sentimos como en casa. Bueno, yo no tengo estos tapices en casa, tampoco me caben, pero es verdad que tampoco. Pero como se está aquí, la verdad es que es una joya y por eso siempre que me necesitéis, aquí me tenéis. Muchísimas gracias, a disfrutar el libro y aprovecho para desearles feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchísimas gracias.